Muy bien, vamos a ver el siguiente ejercicio para poder desarrollar lo que es la presión hidrostática. Entonces el ejercicio dice así: un buzo se sumerge a 5 metros de profundidad en un líquido cuya densidad es de 0.35 kilogramos sobre metro cúbico. Calcula la presión que siente el buzo sumergido en este líquido. Entonces voy a hacer acá el dibujito, ¿sí? Está en un líquido cuya densidad es esa, la que nos mencionan ahí. Acá está el buzo con su traje, ¿verdad? Bueno, yo no soy muy buena dibujante, pero supongamos que aquí está el buzo sumergido. Muy bien. Y está a una altura, ¿verdad? Que nos dicen que es de 5 metros. O sea, acá son 5 metros. La altura son 5 metros. Y la densidad, voy a colocarla acá, 0.35 kilogramos sobre metro cúbico. La pregunta es, ¿haya la presión? Entonces, aquí simplemente podríamos aplicar la última fórmula con la que vimos hace un momento, pero para que todo sea mucho más claro aún de dónde sale esa fórmula, vamos a iniciar con nuestra fórmula inicial, que es la de presión, que es fuerza sobre área. Recuerden que esta es la fórmula inicial y a partir de ahí pues vamos a ir desarrollando. En este caso pues no tenemos la presión, no la sabemos porque es nuestra incógnita. La fuerza pues no nos la dan directamente, y el área pues es el área que está ejerciendo esa fuerza sobre el buzo, que tampoco la conocemos. Entonces, ¿qué debemos hacer? Vamos a descomponer. Para eso, nuestra siguiente incógnita pues es la fuerza. Recuerda que la fuerza es la masa por la aceleración. En este caso, como está en el planeta Tierra, la aceleración es la aceleración de la gravedad, que sigue siendo 9.81 metros por segundo al cuadrado. Entonces, esa sí la conocemos. Entonces voy a anotarla acá. La aceleración es 9.81 metros sobre segundo al cuadrado. Esa es la aceleración, que sí la tenemos. Pero sigue siendo una incógnita la masa. Entonces, ¿qué debemos hacer? Para poder hallar la masa, pues recordemos que existe otra fórmula, que es el de la densidad. Entonces, como si nos dan el valor de la densidad, sí lo sabemos, pero la densidad, la fórmula es masa sobre volumen. Pero entonces, en este caso, vamos a dejar solamente despejada la masa. ¿Por qué? Porque ese es el valor que debemos hallar. Entonces, para despejar la masa, simplemente pasamos a multiplicar el volumen, y eso quedaría entonces la densidad por el volumen sería igual a la masa. Pero acá también hay otra variable que no conocemos, y es el volumen. Sin embargo, recuerda que en este caso el volumen vendría siendo, ¿verdad? El volumen vendría siendo lo que es el área del buzo. Entonces sería el área del buzo por la altura, Ya teniendo estos datos, ahora vamos a reemplazar todos estos datos en la fórmula de fuerza. Entonces recuerda, voy a hacer otra línea acá. Fuerza, entonces es igual a la masa. Pero como ya sabemos cuál es la masa, la fórmula de masa, para utilizarla, entonces simplemente colocamos que masa es la densidad por el volumen. Entonces densidad por, pero recuerda que el volumen es área por altura, entonces sería área por altura. Pero recuerda que en la fórmula de fuerza se utiliza la masa. Esto es la masa, ¿verdad? Por la aceleración. Sobre nada. Sobre nada, porque todavía no estamos hallando presión. Esa es la fórmula de fuerza. Ahora vamos a sacar presión. ¿Cómo interpretamos esto utilizando la presión? Entonces, presión, recuerda que es igual a fuerza, pero fuerza es densidad por área, por altura, por aceleración. Entonces sería densidad por área, por altura, por aceleración sobre el área. Teniendo en cuenta esto, entonces simplemente es cancelar el área de acá con el área de acá. Y por lo tanto, la fórmula que vamos a utilizar, voy a colocarla aquí arribita. Entonces sería la presión es igual a la densidad, ¿verdad? Que es un dato que ya nos dieron en el ejercicio, por la altura, que también nos la han dado, por la aceleración, que es una constante, y ya. Entonces, teniendo ya nuestra fórmula de presión para este ejercicio, simplemente es reemplazar y multiplicar. Entonces, cogeríamos que presión es igual a 0.35 kilogramos sobre metro cúbico por 5 metros por 9.81 metros sobre segundo al cuadrado. Entonces voy a borrar esto para poder hacer el ejercicio. Espero que copies esto, porque va a haber un ejercicio más donde tú tienes que realizar todo este proceso, iniciando con el despeje de las fórmulas para llegar a la fórmula principal de la presión hidrostática. Entonces, voy a borrar esta partecita, que aquí es como yo despejé la fórmula. Entonces recuerda, la fórmula que ya nos quedó listica para usar es esta. Entonces presión va a ser igual a densidad, que es 9.81 metros sobre segundo. Ay, perdón, estoy copiando mal, lo siento. Presión es igual a la densidad, 0.35
kilogramos metros cúbicos por la altura, que son 5 metros, por 5 metros, por la aceleración, que son 9.81 metros sobre segundo al cuadrado. ¿Okay? Simplemente ahora es multiplicar. Entonces, realizando esa operación en nuestra calculadora, simplemente cogemos 0.35 por 5 por 9.81, nos da 17.1675. Ahora, recuerden que las unidades se multiplican, entonces sería kilogramos por metros por metros. Entonces, metros por metros son metros al cuadrado. Entonces, la unidad queda kilogramos por metro al cuadrado sobre metro cúbico, ¿verdad? Metro cúbico por segundo al cuadrado. En este caso, como tenemos aquí metro al cuadrado, cancelamos con metro cúbico para que nos dé entonces este valor. Voy a borrar acá este dibujito para yo poder escribir ahí. Entonces me quedaría presión igual a 17.1675 kilogramos, ¿vale? Acá ya cancelé, entonces me quedaría sobre metro, solamente metro, por segundo al cuadrado. Esta unidad de kilogramos sobre metro por segundo al cuadrado es lo mismo que diríamos en un pascal. Por lo tanto, la presión es igual a 17.1675 PA, que son pascales. Esta sería nuestra respuesta. ¿Cuál es la presión que siente el buzo sumergido en este líquido? El buzo sumergido en ese líquido tiene una presión de 1675 pascales. Muy bien, el ejercicio que ustedes tienen que hacer es el siguiente. Calcular la presión que existe en un punto situado a 10 metros bajo la superficie del mar, sabiendo que la densidad del agua de mar es de 1.03 gramos sobre centímetro cúbico. Recuerda en este caso que para poder pasar todo a unidades de medida, debemos utilizar la unidad que es el kilogramo para la masa, y en el volumen es el metro cúbico. Entonces, en este caso tendríamos que hacer paso a otras unidades, conversión de unidades, pasar estas unidades a kilogramos y a metros cúbicos. Entonces, simplemente es que hagas esta conversión inicialmente y luego realices los demás procesos. Debes anotar, por favor, el proceso desde utilizando la fórmula inicial, que es presión igual a fuerza sobre aire. O sea, basándote en esta fórmula, ¿verdad? En la fórmula de la densidad, en la fórmula del volumen, vas a poder utilizar la fórmula de la presión hidrostática y luego a partir de ahí entonces desarrollas todo el ejercicio.